En el piso 40 de un rascacielos en el vibrante centro de Bogotá, el aire estaba cargado de una tensión casi palpable. Las luces fluorescentes iluminaban una sala de conferencias donde Gabriel, un empresario de 62 años, luchaba por mantener la calma. Sus manos, curtidas por años de trabajo en los cultivos de flores de la sabana, temblaban ligeramente mientras hojeaba un montón de documentos escritos en coreano. Frente a él, 5 ejecutivos de una compañía surcoreana sonreían con un brillo arrogante en los ojos, intercambiando comentarios en voz baja que hacían eco de burla. Gabriel, fundador de un imperio de exportación de rosas y claveles que había florecido durante 35 años, sentía que su mundo se tambaleaba. La crisis económica global, combinada con la feroz competencia de nuevos mercados, había puesto su empresa al borde del colapso. Este contrato de 15 millones de pesos con importadores coreanos era su última esperanza para salvar lo que había construido con tanto esfuerzo. Señor Gabriel, parece que el coreano no es lo suyo, ¿verdad?, dijo Min Jae Park, el líder de los ejecutivos, con una sonrisa sarcástica que provocó risas entre sus colegas. ¿Cómo pretende hacer negocios con Seúl si no entiende ni una palabra? Las mejillas de Gabriel enrojecieron, pero se obligó a mantener la compostura. Había aprendido a lidiar con el desprecio de los poderosos desde sus días como un humilde agricultor, pero esta humillación cortaba más profundo. A su lado, su hija Clara, una contadora de 38 años graduada de la Universidad de los Andes, apretaba un bolígrafo con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Papá, tal vez deberíamos aceptar los términos y revisar después, susurró, aunque su voz temblaba de incertidumbre. Clara había visto a su padre superar innumerables obstáculos, pero esta negociación la ponía nerviosa. En un rincón de la sala, acomodando una bandeja con café y jugo de lulo, estaba Valeria, una joven de 29 años que trabajaba como asistente administrativa en la empresa de Gabriel desde hacía 7 meses. Sus movimientos eran precisos, casi invisibles, mientras servía las bebidas, pero sus ojos color avellana escaneaban cada detalle, las expresiones de los ejecutivos, los documentos esparcidos sobre la mesa de caoba, las miradas furtivas entre los presentes. Nadie sospechaba que Valeria, criada en un barrio humilde de Bogotá por una familia coreana que la acogió tras la muerte de sus padres, hablaba coreano con una fluidez que rivalizaba con la de un nativo. Había aprendido el idioma de su madre adoptiva, una inmigrante que le enseñó no solo el idioma, sino también la cultura y los matices de la negociación asiática. Queridos oyentes, si están disfrutando de esta historia, no olviden darle like, suscribirse al canal Susurros del Pasado y dejar un comentario con sus pensamientos. Su apoyo nos ayuda a seguir trayendo historias como esta. Continuemos. Gabriel intentó mantener la conversación en terreno firme. Solo quiero asegurarme de entender cada cláusula, dijo, ajustándose las gafas. Los documentos estaban llenos de caracteres coreanos, y el traductor que había contratado canceló a última hora, alegando una enfermedad repentina. Los ejecutivos colombianos que acompañaban al grupo coreano, liderados por Esteban Rojas, un hombre de traje impecable y sonrisa afilada, insistieron en que podían traducir todo. Es un contrato estándar, don Gabriel, dijo Esteban, golpeando la mesa con los dedos. Usted entrega las flores, ellos pagan. Así de simple. Pero Gabriel, que había aprendido a desconfiar de las cosas simples en los negocios, no estaba convencido. Me gustaría revisar los detalles con mi equipo legal, insistió, pasando una mano por su cabello gris. Valeria, mientras rellenaba un vaso de jugo, logró echar un vistazo a los documentos. Su pulso se aceleró. No. Era un contrato de exportación común. Las cláusulas, escritas en un coreano técnico, detallaban una transferencia encubierta de los terrenos de cultivo de Gabriel, incluyendo las fincas que representaban el corazón de su empresa. Si firmaba, perdería no solo su negocio, sino también las tierras que habían pertenecido a su familia por generaciones. Firme, don Gabriel, no perdamos tiempo, dijo Min Jae, tamborileando impaciente sobre la mesa. Otras empresas están esperando esta oportunidad. Gabriel sintió la presión como un nudo en el pecho. Había comenzado su negocio con un pequeño invernadero, cargando cajas de flores él mismo, y ahora, a sus 62 años, se sentía perdido en un mundo de contratos internacionales y trampas legales. Clara intentó intervenir. Papá. Déjame echar un vistazo a los papeles. Pero Esteban los retiró con un movimiento rápido. No se preocupe, señora Clara, esto es un asunto de comercio exterior.
La contabilidad no aplica aquí. Clara, ofendida, notó el nerviosismo en los ojos de Esteban. Algo no estaba bien. Valeria sabía que debía actuar, pero no podía revelar su habilidad sin exponer su pasado. Años atrás, había trabajado como traductora freelance en Medellín, pero un cliente la acusó falsamente de filtrar información confidencial, lo que destruyó su reputación y la obligó a empezar de cero. Desde entonces, prefería trabajos discretos como este, donde nadie preguntaba por su historia. Pero Gabriel siempre la había tratado con dignidad, pagándole a tiempo y ofreciéndole días libres cuando su madre adoptiva enfermaba. No podía quedarse de brazos cruzados. Fingiendo un tropiezo, Valeria derramó jugo sobre una esquina de los documentos. ¡Ay, qué torpeza!, exclamó, corriendo a buscar servilletas. Mientras limpiaba, susurró a Gabriel: «Señor, no firme. Ese contrato es una trampa». Gabriel la miró, desconcertado. Valeria siempre había sido callada, eficiente, casi invisible. «¿Qué estás diciendo?», murmuró él. «Pida tiempo para revisar los papeles». «Diga que necesita a su abogado», respondió ella, fingiendo seguir limpiando. Min-jae, visiblemente molesto, se levantó. «¿Qué pasa aquí? Esto es ridículo». Gabriel, siguiendo el consejo de Valeria, dijo: «Prefiero analizar todo con calma esta noche. ¿Puedo llevarme una copia?». Los ejecutivos intercambiaron miradas nerviosas. «No hay tiempo», dijo Esteban. «Nuestro vuelo a Seúl sale mañana. Es ahora o nunca, queridos oyentes, si esta historia los está atrapando. No olviden darle like, suscribirse al canal Susurros del Pasado y compartir sus opiniones en los comentarios. Sigamos». La presión aumentaba. Los ejecutivos comenzaron a hablar de cómo otras empresas estaban listas para tomar el contrato, de cómo Gabriel perdería su última oportunidad. Clara, atenta, notó cómo evitaban que los documentos fueran examinados de cerca. Como contadora, estaba acostumbrada a detectar inconsistencias, y su instinto le decía que algo estaba mal. «Papá, tienes derecho a leer todo antes de firmar», dijo con firmeza. Esteban puso los ojos en blanco. «Señora Clara, esto no es un balance contable. Es comercio internacional». Valeria necesitaba pruebas concretas. Durante un receso, mientras los ejecutivos discutían en un pasillo, fotografió los documentos. Con su celular, un modelo antiguo que había modificado para grabar conversaciones. Era una precaución que había tomado tras ser traicionada en el pasado. Luego, escuchó a Min-jae hablar en coreano por teléfono: «El viejo está a punto de ceder. Para mañana, las tierras serán nuestras». Valeria disimuló, pero la rabia la consumía. Recordó los días oscuros en Medellín, cuando su carrera como traductora se derrumbó. Un cliente la había acusado de robo de información, y aunque demostró su inocencia, nadie volvió a contratarla. Había jurado no volver a confiar, pero Gabriel era diferente. Cuando llegó a su empresa, derrotada y desconfiada, él la recibió sin preguntas, tratándola como parte del equipo. Incluso le había dado un bono cuando su madre adoptiva necesitó una operación. Valeria ideó un plan. Pidió prestado el celular de Gabriel con la excusa de llamar a su madre y envió las fotos de los documentos junto con un audio en coreano, explicando las cláusulas fraudulentas. Luego borró el historial de mensajes. Minutos después, el celular de Gabriel sonó. «¿Aló?», contestó, activando el altavoz por error. La voz de Valeria, en un coreano impecable, resonó en la sala, detallando cómo el contrato transferiría las tierras de Gabriel a una empresa. Fachada. Min-jae palideció. «¿Quién es esta mujer?», gritó en coreano, olvidando dónde estaba. Clara, rápida, aprovechó el momento. «Acaba de hablar en coreano. Pensé que necesitaba traductores». Gabriel miró a Valeria, que mantenía la mirada baja. «Valeria, ¿tú hablas coreano?». Ella suspiró. «Sí, señor». «Y están intentando robarle todo», Esteban intentó desviar la atención. «Esto es una locura, ¿van a creerle a una asistente?». Pero Clara ya estaba grabando la conversación con su celular. «Valeria, explica qué dice el contrato», pidió Gabriel. Con voz firme, ella reveló: «No es un contrato de exportación. Están pidiéndole que ceda sus fincas, su empresa y hasta sus ahorros personales a cambio de una suma ridícula».
Min Jae intentó recoger los documentos, pero Clara lo detuvo. Esto es un intento de estafa. Vamos a llamar a las autoridades. Valeria, sin embargo, se tensó. Por favor, no involucren a la policía, dijo, con la voz temblorosa. Gabriel y Clara la miraron, confundidos. Intentaron destruir mi vida una vez. No quiero que vuelva a pasar. Gabriel, agradecido, decidió respetar su deseo. Está bien, pero ustedes, dijo señalando a los ejecutivos, desaparezcan de Bogotá y no intenten esto con nadie más. Los ejecutivos se marcharon, visiblemente nerviosos. Gabriel, Clara y Valeria se quedaron en la sala, en un silencio cargado de emociones. Valeria, salvaste mi empresa, ¿por qué no me dijiste que hablabas coreano? Preguntó Gabriel. Ella bajó la mirada. Hace 6 años trabajé como traductora en Medellín. Pero me acusaron injustamente de filtrar información. Perdí mi carrera, mi reputación. Desde entonces, prefiero mantenerme invisible. Gabriel sintió una punzada de empatía. Valeria, mi empresa necesita a alguien como tú. ¿Aceptarías ser nuestra consultora de contratos internacionales? Ella dudó. No sé si estoy lista para volver a ese mundo. Clara intervino, no. Es solo por nosotros. Es porque puedes proteger a otros de caer en estas trampas. Queridos oyentes, si esta historia los está emocionando, no olviden darle like, suscribirse al canal Susurros del Pasado y dejar un comentario con su opinión. Continuemos. Valeria aceptó la oferta días después, aunque con cautela. Su primera tarea fue revisar los contratos antiguos de la empresa. Descubrió que 3 acuerdos previos contenían cláusulas dudosas, todas redactadas por los mismos ejecutivos que habían intentado estafar a Gabriel. Pero no se detuvo ahí. Con la ayuda de Clara, rastreó a otras 7 empresas que habían caído en esquemas similares. Juntas contactaron a Sofía Torres, una periodista de investigación del periódico más importante de Bogotá. Sofía quedó fascinada con la historia. Esto no es solo un fraude, dijo tras revisar las pruebas. Es una red criminal que opera desde hace años, explotando la confianza de empresarios vulnerables. Valeria reveló otro as en la manga. Durante años, había grabado conversaciones sospechosas en trabajos anteriores, una precaución que tomó tras ser traicionada. Siempre supe que algún día esto sería útil, dijo, mostrando una memoria USB con grabaciones de 10 personas involucradas en el esquema. Las grabaciones eran devastadoras, detallando cómo manipulaban contratos, sobornaban traductores y amenazaban a quienes se acercaban demasiado a la verdad. Dios mío, murmuró Clara al escuchar una grabación. Pusieron asistentes en otras empresas para espiar. Gabriel, impresionado, dijo, esto es más grande de lo que imaginábamos. Necesitamos exponerlos, pero la historia dio un giro inesperado. Min Jae Park, el supuesto ejecutivo coreano, contactó a Valeria días después. La abordó a la salida de la empresa, con una sonrisa fría. Sé quién eres realmente, Valeria. O mejor dicho, Mariana López. Valeria sintió un escalofrío. Mariana era su verdadero nombre, el que había abandonado tras el escándalo en Medellín. Sé que cambiaste de identidad después de que te acusaran, y sé que tu hermano menor, Felipe, está en una clínica psiquiátrica por un colapso que no explicas. Valeria tembló. Felipe había sido internado tras ser acusado injustamente de un delito relacionado con el mismo esquema que destruyó su carrera. Siempre sospechó que ambos casos estaban conectados, pero no tenía pruebas. ¿Qué quieres?, preguntó, con la voz quebrada. Abandona esta investigación. Vete de Bogotá y no vuelvas. Si lo haces, puedo hacer que Felipe salga de la clínica en una semana. Si no, me aseguraré de que nunca lo haga. Valeria sintió náuseas. Era el mismo chantaje que la había obligado a esconderse durante años. Esa noche, Valeria no pudo dormir. Miraba una foto de Felipe, tomada antes de que su vida se derrumbara. Él era un estudiante de medicina, lleno de sueños, cuando lo acusaron de un delito que no cometió. Ahora, medicado y roto, apenas reconocía a su hermana en las visitas. A la mañana siguiente, Valeria llegó a la empresa con ojeras profundas. ¿Estás bien?, preguntó Gabriel, preocupado. Necesito contarles algo, dijo ella, con la voz temblorosa. Les reveló todo,
su verdadero nombre, el chantaje, el sufrimiento de su hermano. Entiendo si quieren que me vaya. Les he traído peligro. Clara la abrazó. No vas a ir a ningún lado. Vamos a resolver esto juntos. Gabriel asintió. Tu hermano va a salir, pero de la manera correcta, no con chantaje. Clara, con su experiencia en contabilidad forense, propuso un plan. Si logramos probar que el arresto de Felipe fue parte de este esquema, puedo presentar una moción para reabrir su caso. Valeria apenas podía creerlo. Por primera vez, alguien luchaba por ella. Pero Minjae no se quedó de brazos cruzados. 3 días antes de que el reportaje de Sofía se publicara, 2 hombres abordaron a Valeria cerca de la empresa. «Vienes con nosotros», dijo uno, mostrando un cuchillo discretamente. Valeria, recordando las lecciones de su infancia en un barrio difícil, mantuvo la calma. «Está bien, pero ¿puedo llamar a mi madre? Se preocupa si no sabe dónde estoy». Los hombres, confiados, aceptaron. Valeria marcó un número que no era el de su madre, sino el de emergencia que había acordado con Gabriel y Clara. «Hola, mamá», dijo, activando el altavoz. «Estoy afuera de la empresa, pero unos hombres me llevan a un almacén en la calle 14, número 210. Si no llamo en 1 hora, avisa a la policía». En el almacén, Minjae la esperaba. «Última oportunidad, Mariana. Abandona todo o tu hermano pagará las consecuencias». Valeria, con una furia contenida, respondió: «Ya destruiste mi vida una vez. No te dejaré hacerlo de nuevo». En ese momento, las puertas del almacén se abrieron. Gabriel, Clara y Sofía entraron con agentes de policía. «Se acabó, Minjae», dijo Gabriel. Las grabaciones de Valeria, combinadas con las pruebas de Sofía, eran suficientes para arrestarlo. Minjae intentó huir, pero fue detenido. «No tienen nada contra mí», gritó. Clara sonrió. «Tenemos grabaciones, documentos falsificados y ahora un intento de secuestro. Es más que suficiente». 2 semanas después, el reportaje de Sofía se publicó con el título: «Asistente políglota desenmascara red de fraudes en el comercio de flores». La noticia sacudió al país. Felipe fue liberado un mes después, cuando las irregularidades en su caso salieron a la luz. Valeria lo abrazó a las puertas de la clínica, llorando de alivio. Pero la historia no terminó ahí. Durante el juicio de Minjae, se reveló que no era un ejecutivo coreano, sino un colombiano de ascendencia asiática que usaba su herencia para dar credibilidad a sus fraudes. Su red había estafado a 20 empresas en 5 países, explotando la falta de traductores confiables y la presión de los negocios internacionales. Valeria, con su nombre real restaurado, aceptó ser socia de la empresa de Gabriel. Creó un departamento de auditoría internacional, ofreciendo servicios gratuitos a pequeñas empresas vulnerables. Gabriel, transformado por la experiencia, aprendió a valorar a las personas por sus acciones, no por sus títulos. Valeria me enseñó que la verdadera riqueza está en la lealtad y el coraje, dijo en una entrevista. 2 años después, Valeria habló en una conferencia global sobre comercio ético. La humildad de admitir lo que no sabemos y la valentía de confiar en los demás son nuestra mayor defensa contra el engaño, dijo ante un público de empresarios. Gabriel, en primera fila, aplaudió con orgullo. Queridos oyentes, ¿qué les pareció esta historia de superación y justicia? ¿Creen que Valeria tomó las decisiones correctas? Déjenos sus opiniones en los comentarios, denle like a este video y no olviden suscribirse al canal Susurros del Pasado para más historias inspiradoras. Gracias por acompañarnos.